Muy buenas tardes, mi nombre es Yajaira Telma Yalitza Martínez Ordóñez, carnet 22-344-22 en la sección 41 de Estrategias de Comunicación Lingüística. Hoy les presento mi proyecto oral de Don Quijote de la Mancha en el capítulo 19. Sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 19 de Don Quijote de la Mancha. De las discretas razones que Sancho pasaba con su amo, y de la aventura que le sucedió con un cuerpo muerto, con otros acontecimientos famosos, paréceme, señor mío, que todas estas desaventuras que estos días nos han sucedido, sin duda alguna, han sido pena de pecado cometido por vuestra merced contra la orden de la caballería, no habiendo cumplido el juramento que hizo de no comer pan a manteles ni con la reina folgar, con todo aquello que a esto sigue, y vuestra merced juró cumplir, hasta quitar aquel almente de malandrino, o como se llama el moro, que no me acuerdo bien. Tienes mucha razón, Sancho, dijo Don Quijote, mas, para decirte verdad, ello se me había pasado de la memoria, y también pues tener por cierto que por la culpa de no habérmelo acordado en el tiempo que sucedió aquello de la manta, pero yo haré la enmienda que modos hay de composición en la orden de la caballería para todo. Yo juré algo por dicha, respondió Sancho. No importa que no haya jurado, dijo Don Quijote, basta que yo entiendo de participantes no están muy seguros, y por sí o por no será malo proveernos de remedio. Pues si ello así, dijo Sancho, mire vuestra merced, no se le torne a olvidar esto, como lo del juramento, quizá les volverá la gana de fantasmas de solarse otra vez conmigo, y aún con vuestra merced se le ven tan pertizas. En estas y otras pláticas les tomó la noche en la mitad del camino, sin tener ni descubrir dónde aquella noche se recogiese, y lo que no había de bueno en ello era que parecían de hambre, que con la falta de las alforjas les faltó toda la despensa y malantoje, y para acabar de confirmar esta desgracia, les sucedió una aventura que, sin artificio alguno, verdaderamente lo parecía, y fue que la noche cerró con alguna oscuridad, pero con todo esto caminaban creyendo Sancho que, pues aquel camino era real, o 1 o 2 leguas de buena razón hallaría en él alguna venta. Yendo pues de esta manera, la manera de la noche oscura, el escudero hambriento y el amo con la gana de comer, vieron que por la mismo camino que iba y venía hacia ellos gran multitud de lumbres, que no parecían sino estrellas que se movían. Pasmóse Sancho en viéndolas, y Don Quijote no las tuvo todas consigo. Tiró el uno del cabastro a su asno, y el otro de las riendas a su rocino, y estuvieron quedos
mirando atentamente lo que podían ser aquello, y vieron que las lumbres se iban acercando a ellos, y mientras más se llegaban, mayores parecían, a cuya vista Sancho comenzó a temblar como un azogado, y los cabellos de la cabeza se le erizaron a Don Quijote, el cual, animándose un poco, dijo: esta, sin duda, Sancho, debe de ser grandísima y peligrosísima aventura, donde será necesario que yo muestre todo el valor y mi esfuerzo. Desdichado de mí, respondió Sancho, si acaso esta aventura fuese de fantasmas, como me lo han pareciendo, ¿a dónde habría costillas que sufra? Por más fantasmas que sea, dijo Don Quijote, no consentiré yo que te toqué en el pelo de la ropa, que si la otra vez se burlaron contigo fue porque no pude soltar las paredes del corral, pero ahora estamos en campo rosa, donde podré yo como quisiera esgrimir mi espalda. Y si le encanta y entomecen como la otra vez lo hicieron, dijo Sancho, ¿qué aprovechará estar en el campo abierto o no? Con todo eso, replicó Don Quijote, te ruego, Sancho, que tengas buen ánimo, que la experiencia te dará a entender el que yo tengo. Sí tendré, si a Dios place, respondió Sancho. Y apartándose los dos a un lado del camino, tornaron a mirar atentamente lo que aquello de aquellas lumbres que caminaban podría ser, y de ahí a muy poco descubrieron muchos encamisos, cuya temerosa visión de todos puntos remató el ánimo de Sancho Panza, el cual comenzó a dar diente con diente, como quien te frío de la cuartana, y creció más al matir y destellar cuando disimuladamente vieron lo que ella, porque descubrieron hasta 20 encamisados, todos a caballo, con sus hachas encendidas en la mano, detrás de los cuales venían una litera cubierta de luto, o a la cual seguían otros 6 a caballo, enlutado hasta los pies de las mulas, que bien vieron que no eran caballos en el sosiego con que caminaban, iban los encamisados, murmurando entre sí con una voz baja y convisa. Esta extrañaba la visión a tales horas, y en desplomado bien bastaba para poner miedo en el corazón de Sancho y aún en su amo, y así fuera en cuanto a Don Quijote, que ya Sancho había dado a través con todo su esfuerzo, lo contrario le avino a su mano, al cual a aquel punto se le representó en su imaginación al vivo que aquella era una de las aventuras de sus libros. Figurósa que la litera era andas donde debían de ir alguna mal ferido o muerto caballero, cuya venganza a él solo estaba reservada, y sin hacer otro discurso enterristro, su lanzón púsose bien en la silla, y con gentil brío y contente se puso en la mitad del camino por donde
las encamisados forzosamente habían de pasar, y cuando los vio cerca, alzó la voz y dijo: «Detenos, caballero, quien quiera que seas, y dadme cuenta de quién sois, de dónde venís, a dónde vais, qué es lo que en ellas andabas lleváis, que, según la muestra, a vosotros habéis fecho, o vos han fecho algún desaguisado, y conviene y es menester que yo lo sepa, o bien para castigarlos del mal que fecéis, o bien para vengar del tuerto que vos ficieron». «Vamos deprisa», respondió uno de los encamisados, «y está la venta lejos, y no podemos detener a tantas cuentas como pedéis». Y picando la mula, pasó adelante, sintiéndose de esta respuesta grandemente de Don Quijote, y trabando del freno dijo: «Detenos, y sed más bien criado, y dadme cuenta de lo que os he preguntado, si no conmigo sois todos en batalla». Era la mula asombrada, y al tomar del freno se espantó, de manera que, alzándose en los pies, dio con su dueño por las ancas de un suelo. Un mozo que iba a pie, viendo caer el encamisado, comenzó a denostar a Don Quijote, el cual, ya encorazado sin esperar más, enristrado su lanzo, arremetió a uno de los enlutados y malferido dio con él en la tierra, y reviéndose por lo más, era cosa de ver con la presteza que los acometía y desbarataba, que no parecía sino que aquel instante le había nacido a los Rocinante. Según andaba de ligero y orgulloso, todos los encamisados era gente medrosa y sin armas, y así con facilidad en un momento dejaron de refrigerar y comenzaron a correr por aquel campo con las hachas encendidas, que no parecía sino a los de los máscaras que en noche de regocijo y fiesta corrían los enlutados. Asimismo, revuelto y envuelto en sus faldamos y lobas, no se podían mover, así que, muy a su salvo, Don Quijote los apeló a todos y les hizo dejar el sitio mal de su grado, porque todos pensaron que aquel no era hombre, sino diablo del infierno, que les salía a quitar el cuerpo muerto que el literal llevaba. Todo lo miraba Sancho, admirando del ardimiento de su señor, y decía entre sí: «Sin duda, este mi amo es tan valiente y esforzado como él dice». Estaba una hacha ardiendo en el suelo, junto al primero, que derribó la mula, a cuya luz le pudo ver Don Quijote, y llegándose a él, le puso la pluma del lanzo en el rostro, diciéndole que se rindiese, sino que le mataría, a lo cual respondió el caído: «Harto rendido estoy, pues no me puedo mover,
que tengo una pierna quebrada, suplicó a vuestra merced, si el caballo cristiano, que no me mate, que me cometerá un gran sacrilegio, que soy licenciado y tengo las órdenes. Pues, ¿quién diablos os has traído aquí?, dijo Don Quijote, siendo el hombre de iglesia. ¿Quién, señor?, replicó el caído, mi desventura. Pues otra mayor os amenaza, dijo Don Quijote, si no me satisféis a todo cuanto primero os pregunté. Con facilidad será vuestra merced satisfecho, respondió el licenciado, y así sabrá vuestra merced que, aunque denantes dijo que yo era licenciado, no soy sino bachiller y llamamo Alonso López. Soy natural de Alcobencia, vengo de la ciudad de Baeza con otros 11 sacerdotes, que son los que huyeron con las hachas. Vamos a la ciudad de Segovia, acompañando un cuerpo muerto que va en aquella litera, que es el de un caballero que murió en Baeza, donde fue depositado, y ahora, como digo, llevamos sus huesos a su sepultura, que esta Segovia, de donde es natural. ¿Y quién lo mató?, preguntó Don Quijote. Dios, por medio de unas calenturas pestilentes que le dieron, respondió el bachiller. De esa suerte, dijo Don Quijote, quitándome a nuestro señor del trabajo que había de tomar en vengar su muerte, si otro alguno le hubiera muerto, pero habiéndole muerto, ¿quién lo mató? No hay sino que callar y encoger los hombros, porque lo mismo hiciera si a mí mismo me matara. Y quiero que sepa vuestra reverencia que yo soy un caballero de la Mancha, llamado Don Quijote, y es mi oficio y ejercicio andar por el mundo encerrando tertos y desfacientos agravios. No sé cómo pueda ser eso de encerrar tuercos, dijo el bachiller, pues a mí de derecho me habéis vuelto tuerto, dejando una pierna quebrada, lo cual no se verá derecha en todos los días de su vida. Y el agravio que en mí habéis deshecho ha sido dejarme agravio, de manera que me quedaré agravio para siempre. Y harta desventura ha sido topar con vos, que vais buscando aventuras. No todas las cosas, respondió Don Quijote, sucede de un mismo modo. El daño estuvo, señor bachiller Alonso López, en venir como veníades de noche, vestido con aquellas sobrelleces, con las hachas encendidas, rezando, cubierto de luto, y propiamente semejabas cosas malas y del mundo. Y así yo no pude dejar de cumplir con mi obligación. Aconteció y os acometiera, aunque verdaderamente supiera que érades del mismo sataneses del infierno, que por tales os juzgué y tuve siempre, ya que así lo querido mi muerte, dijo el bachiller, suplicó a vuestra merced, señor caballero andante, qué tan mala andanza me he dado. Me ayudé a salir de debajo de nuestra mula, que me tiene tomada una pierna entre el estribo y la silla.
hablará yo mañana, dijo Don Quijote, y hasta cuando aguardabais a decir vuestro afán. Dio luego voces a Sancho Panza que viniese, pero el que se curó de venir porque andaba ocupado desbajeando una acemila de repuesto que traía aquello bueno señor, pues bastecía de las cosas de comer. Hizo Sancho costal de su gabán y recogiendo todo lo que pudo y cupo en el talego, cargó su jumento y luego acudió a las voces de su amo y ayudó a sacar al señor bachiller de la opresión de la mula y poniéndolo encima de ella le dio la hacha, y Don Quijote dijo que siguiese la derrota de sus compañeros, a quien de su parte pidiese perdón del agravio que no había sido en su mano dejar de haberle hecho, diciéndole también Sancho: si acaso quisieren saber esos señores quién ha sido el valeroso que tales los puso, diráles vuestra merced que es el famoso Don Quijote de la Mancha, que por otro nombre se le llama el caballero triste Figura. Con esto se fue el bachiller y Don Quijote preguntó a Sancho ¿qué le había movido a llamarle el caballero de la triste figura? Mas entonces que nunca yo se le diré, respondió Sancho, porque le he estado mirando un rato a la luz de aquella hacha que lleva aquel malandonte, y verdaderamente tiene vuestra merced la más mala figura de poca que jamás he visto, y de velo de haber causado o ya el cansancio desde combate, o ya la falta de las muelas y dientes. No es eso, respondió Don Quijote, sino el sabio a cuyo cargo debe de estar el escribir la historia de la añaza. Le habrá parecido que será bien que yo tome algún nombre apelativo, como lo tomaba todos los caballeros pasados, cual se llamaba el de la ardiente espada, cual el del unicornio, aquel el de las doncellas, aqueste el del ave fénix, el otro el caballero del grifo, Estroto el de la muerte, y por estos nombres Inasigna era conocido por toda la redondez de la tierra. Y así digo que el sabio ya dicho te habrá puesto en la lengua y en el pensamiento ahora que me llamases el caballero de la triste figura, como pienso llamarme desde hoy en adelante, y para que mejor me cuadre tal nombre, determinó de hacer pintar, cuando haya lugar en mi escudo, una muy triste figura. No hay para qué gastar tiempo y dinero en hacer esa figura, dijo Sancho, sino lo que se ha de hacer es que vuestra merced descubra la suya y te dé rostro a los que le miraren, que sin más ni más y sin otra imagen ni escudo le llamaran el del triste figura. Y créame que lo digo verdad, porque lo prometo a vuestra merced, señor, y esto sea dicho en burlas, que le hace tan mal cara la hambre y la falta de muelas que me ya tengo. Se podrá bien excusar la triste pintura.
Rióse Don Quijote del donaire de Sancho, pero con todo propuso de llamarse de aquel nombre, en pudiendo pintar su escudo o rodela como había imaginado, y diciéndole: yo teniendo, Sancho, que quedo descolgado por haber puesto las manos violentamente en cosa sagrada de Jushtia y Yud, Siquis, Suadente, Diabolo, etc. Aunque sé bien que yo puse las manos, sino éste lanzó, cuando más que yo no pensé que ofendía a sacerdotes y a cosas de la iglesia, a quien respetó y adoró como católico y fiel cristiano que soy, sino a fantasmas y a vestigios del otro mundo. Y cuando ese así fuese, en la memoria tengo lo que pasó al Cid Ruiz Díaz, cuando quebró la silla del embajador de aquel rey delante de su santidad del Papa, por lo cual lo desculcó y anduvo aquel el buen Rodrigo de Vivar como muy honrado y valiente caballero. En oyendo esto, el bachiller se fue, como queda dicho, sin replicarse palabra. Quisiera Don Quijote mirar si el cuerpo que había en la litera era huesos o no, pero no lo consintió Sancho, diciéndole: Señor, vuestra merced ha acabado esta peligrosa aventura, lo más a su salvo de todas las que yo he visto. Esta gente, aunque vencida y desbaratada, podría ser que cayese en la cuenta de lo que venció solo una persona, y corridos y avergonzados de estos, volviéndose a recaerse y buscarnos, y nos diesen en que entender el jumento está como conviene la montaña, cerca la hambre carga, y no hay que hacer sino retirarnos con gentil compás de pies, y como dicen, váyanse al muerto a la sepultura y el vivo a la hogaza. Y antecogiendo su asno, rogó a su señor que siguiese, el cual, pareciendo que Sancho tenía razón, sin volverse a replicar, le consiguió, y a poco trecho que caminaba por entre dos montuñesas, se hallaron en su espacio y escondido valle, donde se aperaron, y Sancho alivió el jumento, y teniendo sobre la verde hierba con la salsa de su hambre, almorzando comenzaron, merendando y cenaron a un mismo punto, satisfaciendo sus estómagos con más de una fiambrera que los señores clérigos del difunto, que pocas veces se le dejan mal pasar. En la asimila de su repuesto traían más sucedielos otras desgracias, que Sancho la tuvo por lo peor de todas, y fue que no tenían vino que haber ni aun agua que llevar a la boca, y acosados de la sed, dijo Sancho, viendo que el prado donde estaba colmado de verde y menuda hierba, lo que se dirá en el siguiente capítulo. A continuación, las tres palabras novedosas
del capítulo 19 con su respectiva definición. Vuestra merced es el tratamiento o el título de cortesía que usaba con aquellos que no tenían título o grado, por donde se les deberá otros tratamientos superiores. Mesmo es igual uno solo en diferentes circunstancias, o sea que es igual a decir mismo. Sobrepieces, prenda larga y amplia de la tela blanca y fina, y con las mangas que lleva sobre la sotana el sacerdote y a veces otras personas que ayudan en las funciones de la iglesia.